Buenas tardes. ¿Cómo estáis todos? ¡Qué alegría! Ya empezamos a ver gente por aquí, qué maravilla. Bueno, qué gusto, qué ganas tenía enormes de estar con vosotros y empezar a daros todo. ¿Cómo va la IA? ¿Cómo lleváis? Contarme. Cositas, ¿cómo vais? A ver, caras, quiero ver caritas por aquí. Carmen, hola Carmen, muy buenas. Beatriz, encantado. Por aquí tenemos, a ver, tenemos a Gema, tenemos a Vicente, también lo tenemos por aquí. Salvador, a Consu, muy buenas a todos, María. Bueno, hay muchos, ya empezamos a ser muchitos por aquí. Qué gusto me da veros a todos. Eh, Antes de empezar, muchísimas gracias. Gracias enormes por poner lo más valioso que tenéis, lo más grande que tenéis a vuestro servicio, al servicio del conocimiento, a poder exprimir este ratito, a llevaros lo más grande. Así que por eso, gracias. Gracias por pasar a la acción, porque muy importante. ¿Cuántas personas hay en el grupo que solo escuchan, que solo miran y no hacen absolutamente nada? No en el grupo, en la vida. Así que el hecho de que estéis aquí, ¿qué queréis que os diga? Me llena de satisfacción y me llena de orgullo. Muchísimas gracias por vuestra acción. Bueno, y esta tarde van a pasar muchas cositas. Tengo muchas cosas para vosotros y para vosotras. Y algo que quiero deciros de antemano. Los que ya habéis estado, sabéis de esto de qué va. Algunos que hay por aquí que no nos conocemos, pues ahora me presentaré rápidamente. Bueno, pero la gran mayoría me conocéis. El, ¿Qué es IA 50? ¿Qué estamos nosotros haciendo aquí? ¿Qué hacemos con la IA? ¿De qué va todo esto? Me gustaría alguien de los que está dentro de IA 50 que abriera micro. Recordar que esto no va a ser solo, por lo menos la primera parte, no voy a charlar yo solo. Quiero escucharos, quiero que participéis, quiero que preguntéis, compartáis lo que estáis haciendo con la inteligencia artificial y nos nutrimos todos de esto. Esta es la tercera auditoría de IA 50. Todos los que estáis ya dentro de esa formación, de esos 40 pasitos para daros pues, bueno, una visión diferente a lo que es la inteligencia artificial, pues hoy hemos decidido abrir las puertas para que el resto puedan ver qué es lo que estamos haciendo aquí dentro y dónde va todo esto. Así que preparados porque vienen curvitas. Bueno, de los que están por aquí, alguien que quiera comentar lo que está haciendo. Contarme, ¿quién está por aquí por día 50? A ver, levantad la mano. Veo caras que sí. Vale, genial. Vale. Contadme, ¿quién quiere compartir dónde está? ¿En qué momento está de día 50? Todo de golpe no, de uno en uno. Venga, uno. Alguien que esté dentro de día 50 que haya estudiado un poquito en el último mes y medio, en los últimos 2 meses, en los últimos 3 meses. Alguien que haya estudiado algo. Venga, Vicente, esa manita arriba. Que estoy teniendo muchos problemas técnicos. Estás teniendo problemas técnicos, comparte. Ahora mismo estoy con el móvil, en el ordenador no he conseguido ponerte y te veo muy pequeñito, muy pequeñito. Muy pequeñito. Bueno, yo no soy muy Sí. grande tampoco, no te creas. Bueno, ¿qué quieres que te diga, Valerio? ¿Cómo llevas? ¿Qué estás Aquí haciendo estamos con todo liados. esto? Pues me he estudiado bastante la fase 3, la fase 4. La fase 3 veo que hay píldoras que como que se solapan, Ujú. todas juntas parecen interesantes, pero no veo la forma, igual que en la fase 4 que me parece mucho más interesante que la fase 3 no veo la forma de fundirlas y poder aprovecharlas. Y entonces crear 20 GPTs, uno por píldora, tampoco me ha parecido muy operativo. A Perfecto, ver si pues me genial, explicas cómo genial puedo, que me abras eso. cómo puedo fundir esas píldoras y poderles sacar provecho. Venga, me encanta esa pregunta, ya la anoto, porque hoy precisamente va de esto. Vamos a dar un pasito para empezar a ver todo lo que se esconde detrás de todas estas píldoras. Habéis hecho 4 fases donde las podemos aplicar al modelo que queráis.
de hecho, yo las aplico en la empresa y de ahí he sacado métodos como Clarity Code o herramientas muy potentes que estoy usando en el día a día. Así que hoy os voy a desvelar todo lo que se esconde detrás. Y lo que me acabas de decir, pues efectivamente te lo voy a desvelar también, porque tengo noticias muy, muy buenas que os compartiré al final de lo que vais a hacer con esas fases 3, 4 y lo que viene. Así que queda anotado, Vicente, cómo fusionar esas fases, esas píldoras del 3, las píldoras de la fase 3. Queda anotado. Bueno, muchísimas gracias. Ahora te lo desvelo Gracias. todo. Voy a anotar las preguntas que tengáis todos en esta primera parte y después desarrollo. Así que gracias, Vicente. Venga, ¿alguna persona más de las que ahí tengo una manito levantada? Beatriz, abre micro. Buenas. Bueno, Muy buena. los de los GPT es brutal, ¿eh? Mil gracias por el vídeo, porque tengo 8 y me están flipando. Y me estoy Maravilloso. planteando hacer una app. Bien, bien, bien. Eso, ese es el nivel. Ahí quería Eso. llover. Ahí quería llover. Y Comparte un poquito. luego ¿Qué estás quiero, haciendo? ¿Cómo estás haciéndolo? mira, a ver que lo tengo aquí, te digo, he creado uno de claridad interior, de enfoque y prioridades, de contenido, de acompañamiento, de preguntas conscientes, Bien. de cierre, de informes, de estrategia y el de diario, que el de diario es brutal. Yo le paso ahí todo lo que hago al cabo del día, cómo me siento, qué me pasa, me interpreta los sueños y me da mucha claridad las preguntas que me hace. Maravilloso. Pues ahora aprovecharemos por si alguno de los compañeros quiere preguntar a Beatriz qué está haciendo, cómo lo está haciendo, pues si nos das permiso, Sí, pues sí, por que no sea supuesto. yo solo el que hable y que podáis vosotros ir creando esas sinergias. Así que, ¿alguna pregunta, Beatriz, que quieras saber? Sí, Dime. ahí se pueden, es que creo que te entendí esto, no lo sé porque todavía no he investigado sobre ello. Hacer que los GPTs trabajen entre ellos. Lo podemos hacer, pero no a través de los GPTs. Ahora te digo cómo, así que me lo anoto. Vale, esa Vale, sí, hacer es que que esa me trabajen. interesa. Buah, es una pasada esto. De hecho, luego también en otro le metí las 4 fases y me decía que él me iba a indicar cuándo iba a necesitar cada parte, porque se las fui metiendo primero poco a paso. Y luego me dijo, igual en la cuarta te meto menos al principio. Me aconsejó eso, no lo sé. Ah, Buenísimo, buenísimo, Beatriz. Pues bueno, admirado y agradecido por el nivel, ¿no? Por llevar todo eso a la práctica y al terreno. Enhorabuena, un ejemplo. gracias. Gracias, gracias a ti. Venga, más personas que estéis haciendo cositas. Venga, compartir. Por aquí tenemos, a ver, a ver, a ver, a ver. Venga, manitos arriba. No veo manitas arriba. Los que tenéis esas camaritas ocultas, si ponéis una manita y no podéis enseñar vuestro rostro, no pasa nada. Y si queréis hablar, pues encantado. Venga, ¿nadie más? No me digáis que lo sabéis todo. Joder, qué maravilla. Eh, no hay nadie que tenga ninguna duda, ninguna pregunta, nada de ella. Todo está claro, es estupendísimo. Bueno, pues así da gusto. ¿Qué queréis que os diga? Vale, recordar algo muy importante. Lo puse en los audios. La parte más importante para trabajar con la inteligencia artificial es la capacidad de hacer preguntas. ¿Cómo coño se levanta? Entonces, si no tenemos la capacidad de hacer preguntas, difícilmente vamos a poder hacer nada dentro de este mundo. ¿Vale? Así que cuando no tengáis preguntas, inventarlas. Venga, una rondita para que alguien se invente alguna pregunta rápida. Y empiezo ya a dar las claves de todo esto. Vale, vale. Tanta proactividad me mata. Venga, aquí tenemos. Vamos, Consuelo, manito arriba, venga, cuéntame. No sé si me oye porque el vídeo no me va. Tengo la esta. ¿Se me oye? Se te oye perfectamente. Adelante. Vale. Mi pregunta es en base, creo que lo vi el otro día en otra formación que en en otro vídeo que vi, uno de los vídeos que subiste al canal, creo que era de la sesión número 1 se me ha ido el nombre. Bueno, lo hacías con Jesús, del anti... ¿Mi congreso? Ese.
Y hablabas, además me voló la cabeza, porque es lo que dices todo el mundo cuando te habla de cómo crear el prompt perfecto, siempre te dice que lo más importante del mundo mundial es definir bien el rol. Ujú. Pero tú decías que era mejor dejarle pensar por ti en este caso y decirle, utiliza, quiero esto, esto y esto, utiliza el rol más adecuado que consideres para conseguir el mejor resultado de lo que le vamos a pedir. Entonces mi pregunta es, ¿por qué se podría en lugar de pedírselo en cada prompt que generamos, ponérselo en las funciones de configuración de ChatGPT o de Cloud o tal? Vale, queda anotada tu pregunta. La vamos a responder ahora mismo. Vale. Y luego el otro día empecé a trabajar con Cloud, que no había trabajado nunca porque estoy iniciándome en el tema de las apps con Byte Coding. Bueno, he montado ya una web y para venta para un cliente y, y ahora estoy haciendo pruebas para una app. Y entonces empecé a trabajar con Cloud y también me quedé súper alucinada de lo directo, lo claro y lo bien que Total. estructura las respuestas comparado con ChatGPT de pago, que yo lo tengo de pago y el Cloud lo tengo gratuito. Y pensé en darle una patada a, Muy buena. Mira, esto lo voy a poner aparte porque no entra dentro de. Aunque podemos meterlo dentro del código de claridad, pero quiero hacer una alusión a lo que acaba de decir Consuelo. A ver, cierto. Ahora mismo yo estoy usando Cloud, el 4.6, el nuevo. Estoy usando Gemini, Perplexity y ChatGPT. Todas ellas las estoy pagando actualmente. ¿Vale? Cada una, al final, yo lo uso como herramientas de trabajo, es decir, que para mí es altamente rentable. El planteamiento es qué vas a hacer con ellas, cómo vas a monetizarlas, de qué manera las vas a poner a trabajar para ti. Ese tiene que ser tu foco, ¿vale? Si lo tienes como foco, no es problema la que pagues porque de verdad que lo vas a rentabilizar muy rápido. ¿Qué es lo que está diciendo actualmente? ¿Qué es lo que está poniendo Consuelo en relieve? Vamos a ver, es cierto que Cloud con la versión 4.6 ha dado un salto gigantesco, pero esto es de una semana para otra. Es decir, esta semana ha entrado el 3.1 de Gemini, que también es una verdadera locura en razonamiento avanzado, y se espera que hasta finales de esta semana o primero de la que viene, el modelo de ChatGPT, el 5.3. Es decir, esto es una carrera siempre. Siempre están compitiendo entre ellos para ver quién da el saltito y qué herramientas más te pone y cómo está trabajando todo esto. De todas maneras, ahora os lo mostraré rápidamente. Vale, si voy a empezar, si alguien tiene alguna pregunta, por favor, que me pare cuando lo estime oportuno, ¿vale? Aquí estamos para hablar entre nosotros. Esto no es una formación al uso. A ver, por ahí, Salvador, ¿le ha levantado la mano? Venga, adelante. Abre el micro, Salvador. No, yo era comentarte solo, Valerio, que no es que haya avanzado mucho con esto, pero la última reunión que tuvimos te pregunté sobre cómo se grababan las conversaciones para pasarlo después a la IA y todo esto, y también te pregunté sobre el tema de cómo hacer Excel y todo esto, ¿no? Con el ChatGPT. Y me dijiste, Ujú. me dice que bueno, lo compré, el Cloud, ¿cómo se llama? La grabadora Eh, digital, Plau, sí, Cloud, ¿no? La Cloud, sí, la tengo, sí, que no, ya lo estoy utilizando. correcto. Y en el ChatGPT, pues bueno, he metido varios Excel que me haga. Lo que pasa es que le cuesta trabajo, se equivoca más que hay que revisarlo. Te anima mucho, va muy bien, muy gusta con esto, macho, va a sellar la leche. Tiene mucha moral, ¿no? Tiene mucha Me moral, da no, mucho no, moral, pero no digo, decae, no decae. cabrón, pero si no, son las cosas que están aquí un poco pinchar, ¿no? Y bueno, en eso estamos lidiando un poco, ¿no? La verdad que y estoy queriendo hacer más cosas, pero bueno,
estoy en esa línea. No sé si tú tendrás alguna inteligencia, una IA que funcione mejor para todo el tema este así de Excel y cosas de estas así. Sí, sí, totalmente. Vale, si os parece, vamos a empezar por orden, conforme me habéis hecho las preguntas. Y yo las he ido anotando y esta primera parte la quiero dedicar a esto. Y ahora después tengo una pequeña presentación que os voy a compartir. Y por último, os voy a presentar una novedad que viene muy calentita, muy calentita. A ver, ¿alguien me levanta la mano? ¿Gema? Sí, adelante. Que no puedo hablar. Te he puesto el mensaje en el chat. Es que estoy afónica. Ah, no puedes hablar, vale. Dice, estoy Estoy afónica y no algo. puedo hablar. Bien, te lo leo yo, no te preocupes. Yo le puse a la IA los testimonios de mis clientes y le pedí patrones que se repetían, qué conseguían y demás. A partir de ahí estoy redefiniendo los textos de la web. Quería saber si todo lo que vemos de IA 50 podría ir a Perplexity, que funciona más como un buscador potente. Vale, ¿cuál sería el objetivo de llevar IA 50 a Perplexity? Voy a hablar. El- Que no puedo, voy a hablar. no te preocupes, Eh, escríbemelo. siento que a veces ChatGPT se me va, se le va a la pinza. Se le va la Y pinza, ¿no? sí, y luego aparte, ya no solamente es que se le vaya la pinza, eh, es que lo tengo como muy adoctrinado, entre comillas. Y es por Sesgado. hacer algo totalmente diferente, ver tener otra visión. Muy bueno eso. Vale, lo que acabas de decir es muy potente y os voy a decir cómo romperlo, ¿vale? Porque efectivamente nosotros mismos lo vamos sesgando en función de cómo le vamos haciendo preguntas y cómo interactuamos con él. Entonces, romper esto es increíble a la hora de poder abrir opciones. Pues si no hay más preguntas, os damos a abrir sala de espera y gente. Aquí vamos a darle acceso. Vale. Bien, ya os digo, ir interrumpiéndome por favor conforme necesitéis o deseéis, ¿vale? Vamos a empezar por cómo fusionar las píldoras de la fase 3 que nos comentaba Vicente. Bien, para poder fusionar, algo que quiero que tengáis claro. Vamos a ver. Con las fases 1, 2, 3 y 4 hemos creado semillas de trabajo para poder aplicarlo a nivel estructural en donde queráis, en vuestros modelos de negocio, en vuestras actividades, en vuestro ocio, en lo que queráis. Lo primero que hacemos con la parte de visión es precisamente empezar a observar. ¿Pero observar qué? Bien, observar patrones. Observar cómo funcionan los sistemas, mapas de calor, puntos calientes, estructuras, flujos. Eso es lo que observamos, ¿vale? Hay que empezar a mirar. Y todas las preguntas de la fase 1 están puestecitas para mirar de manera focalizada, de manera correcta. Si empezamos a hacerlas en base al entorno, aplicarlas sobre un entorno concreto, coger el que queráis, ¿vale? Vais a ver que vais a empezar a ver mucho más de lo que realmente encontrábamos a simple vista. Porque nuestro cerebro, el problema que tiene, como comentamos al final, es que nuestros propios sesgos le están limitando la visión, ¿vale? Hay demasiado automatismo dentro. Entonces, esta primera fase va a despertar precisamente eso, el poner foco. La segunda, tener la capacidad de nombrar, poder empezar a nombrar todo lo que veo, ¿vale? Aquí el enemigo principal son los vacíos semánticos. Y esto, en base a esto, he sacado una metodología completa que se llama código de claridad o Clarity Code, que nos ayuda a llévalo al terreno que quieras, a recuperar mucho dinero que se está perdiendo actualmente. Todos nosotros, en la fase en la que podamos estar, al final nuestro activo más preciado es nuestro tiempo. ¿Dónde quiero invertirlo? Si estoy disfrutando de la vida, si estoy en una fase en la que ya no me tengo que preocupar del dinero, maravilloso. ¿Dónde quieres disfrutar más? Si estás en una fase en la que quieres mejorar tu vida, pues ¿de qué manera la mejoras? Pero tienes que poner foco donde estás. Entonces, esos vacíos semánticos a la hora de leer, a la hora de poder escuchar, de cómo hablan los demás, cómo se interpretan, cómo te cuentan los sucesos. Vale, pues ahí tenemos
algo que es oro puro, oro puro. ¿Por qué? Porque hemos hecho algo, vamos a ponerlo a nivel comunidad, a nivel grupo, hemos hecho algo que está, entre comillas, pues bien visto, pero que genera muchos problemas. Damos por hecho de que las palabras que usamos todos las definimos de la misma manera. Y eso es un problema enorme. Lo lleves donde lo lleves. Vale, si nosotros no somos conscientes de que en los entornos que nos estemos moviendo, cada uno en el suyo, incluso personal, el significado que tú le das a las palabras no es el mismo que le da la otra persona, ahí hay una fuga de energía, de dinero, de recursos, de todo increíble. ¿Vale? Por eso la segunda parte nos enseña, en esa segunda fase nos enseña con esas 10 preguntas a detectar los vacíos semánticos. ¿Vale? Y poder nombrar las cosas de manera correcta para hacer que tanto el receptor que tiene que recibir nuestra información como el emisor, que somos nosotros o a la inversa, tengamos la capacidad de atar todo de manera sólida. La tercera fase, que es el corazón, esa tercera fase donde hacemos las conexiones, lo que vamos a integrar precisamente es eso, es bajarlo a propósito, a tierra, poner los datos, poner los números, empezar a crear sistemas que de alguna manera se alimenten. Ya empezamos a llevar tanto la visión como la palabra a acción. El, como bien comenta Vicente, a la hora de unirlos, yo lo que te voy a pedir, Vicente, es que cojas las 10 píldoras, las copies en bloque y hagas un ejercicio que creo que te va a gustar. Vale, me copias las 10 píldoras, me las llevas a un chat GPT o cualquier otra IA, pero de razonamiento. Ahora explico lo de razonamiento. Vale, y quiero que le digas que te detecte patrones de similitud entre ellas, para crear algo que sea más grande que la suma de las individualidades. Vas a ver lo que ocurre cuando hagas eso. Sí os voy a pedir, por favor, que lo compartáis. ¿Vale? Todo, absolutamente todo, tanto en fase 1, 2, 3 y 4, está llena de patrones. Pero en nuestra vida, en el día a día, en los trabajos que cada uno tengamos, esos patrones están siempre. Hay unos que son reconocibles por todos y hay otros que son ocultos. Vale, lo que nos interesan, la gran mayoría, son los ocultos, porque van a generar variables que normalmente no tengo percepción de ellas. Vale, y pueden cambiar las cosas. ¿Vale? Así que en este caso, nosotros vamos a buscar esos patrones ocultos en las 10 preguntitas y vamos a hacer que se unan para que nos aporten una estructura global. Y te lo voy a dejar ahí, Vicente. Cuando lo tengas hecho, por privado, como en público, en WhatsApp, donde tú quieras, compárteme lo que te ha ocurrido. ¿Vale? Y verás que puedes fusionarlo en uno solo. ¿Vale? Estamos hablando de conexión. ¿Tiene sentido esto? Vale, tiene sentido siempre que pongas un propósito. ¿Un qué? ¿Vale? Si estamos en conexión, si estamos bajando la acción, tanto de lo que hemos visto, de lo que somos capaces de empezar a entender en el entorno donde queramos llevarlo, bien, en esta tercera fase puedo unirlo o puedo dejarlo en bloques separados, pero al unirlo vas a crear algo mucho más compacto porque solo tiene una finalidad, llevarlo a la cuarta, crear sistemas. Y la cuarta, como tú decías, es más interesante. A ver, todo funciona por sistemas, es una máquina, es un engranaje. Una polea individual suelta no me sirve de nada. Ahora, si uno todas las poleas, estoy generando una máquina de trabajo. Vale, pues eso es lo que los 4 módulos generan cuando los unes y lo pasas al módulo 4. ¿Vale? Crea sistema. Te lo voy a dejar ahí y luego si quieres me preguntas. Vale, la segunda pregunta, cuando me ponía a hacer trabajos, hacer que los GPTs trabajen juntos. Vale. Vale, los GPTs tenemos que diferenciar cuando trabajamos con inteligencia artificial, qué es lo que queremos desarrollar. Vale, tenemos 3 formas de trabajar o 3 grupitos, ¿vale? Primer grupo, preguntas abiertas. Oye, ¿cuál es la capital de
De París, perfecto. Pues te vas a un chat normal. No me abras GPTs, ni me abras proyectos, ni me abras nada. Vale, preguntas genéricas, ahí. Vale, queremos crear una tarea, tenemos una tarea que es repetitiva. Oye, tengo que analizar pues unos Excel todos los fines de semana sobre datos del banco, de lo que sea. Vale, pues lo puedo hacer en un GPT concreto, ¿vale? Con una instrucción concreta. Es para trabajos repetidos. Los GPTs normalmente se usan para trabajos repetidos. Tengo que hacer un informe. Te paso la transcripción, me haces el informe. Tengo que hacer un resumen de X libros. Pues te paso los libros y me haces los resúmenes. Vale, yo ya tengo mis estructuras, con mi forma de cómo quiero el informe, con todo detalladito. Vale, pues son los GPTs. Y luego cuando tengo tareas dentro de un contexto, pero que están compuestas con muchas ramificaciones. Vale, ahí vamos a usar los proyectos. Imaginar, por ejemplo, voy a poner algo de mi día a día. Por ejemplo, recursos humanos. Pues un proyecto donde puedan entrar, pues mira, los reglamentos internos de la empresa, el convenio del sector en el que estoy, las personas que están dentro de la empresa con sus categorías, con sus contratos y con lo que yo quiera. Vale, ¿ese proyecto para qué me serviría? Para cualquier información que yo quisiera sacar de él. ¿Vale? Un GPT me haría esto. Un GPT no se nutriría de la información y no estaría actualizando el conocimiento. El proyecto sí. Entonces, los proyectos pueden trabajar de alguna manera. Oye, por ejemplo, por aquí veo inmobiliario, Carmen. Vale, si tengo diferentes casas, tengo diferentes tipos de contrato o incluso clientes que están buscando algo concreto, yo lo puedo meter en una carpeta de prospección, ¿vale? Y puedo ir metiendo toda la información y de vez en cuando un cliente nuevo, oye, me pide esto, ¿vale? Y te va a dar esa carpeta, te va a dar, oye, de las diferentes opciones o cómo presentárselo al cliente o de qué manera hacerlo más eficiente o rentable o sacarle números o hacer lo que quieras, ¿vale? Y ese sería el tercer punto, la parte de proyectos. Entonces, si yo quiero que los GPTs trabajen juntos, como tal, tienes que encadenarlos personalmente. Lo puedes hacer a través de un proyecto. Coges un proyecto, le pones, si tienes la versión de ChatGPT, perdón, de GPT de escritorio, te lo bajas, ¿vale? Y puedes meter la barra o la arroba y dentro del proyecto te puedes dejar traer un GPT, ¿vale? Si yo tengo 2, 3 GPTs concretos, podría ir arroba GPT, termino, arroba GPT, termino, arroba GPT, termino. Y puedo encadenarlos. Pero ellos no actualizarían la memoria, el proyecto sí. ¿Vale? Vale, vamos a la tercera pregunta. Cuando me decía Consuelo lo del tema de usar roles. Vale, cuando estuve en el anticongreso, algo que últimamente estoy trabajando es hacer ingeniería inversa con los prompting. Vale, normalmente nosotros le decimos el rol que quiere, el objetivo que quiere, el concepto que quiere, los temas que al final tengo que trabajar, ¿vale? Y incluso las exclusiones. Bien, podemos hacerlo al revés. Vale, hay roles que yo no sé que existen. Ciertas disciplinas que en mi mapa se me pueden escapar. Vale, pero si yo tengo claro el qué quiero, lo que tengo que decirle es que me ponga a él el rol que mejor lo haga. Vale, ¿esto lo puedo llevar a un GPT? No tendría sentido. Hazlo antes de crear el GPT. Es decir, si tú vas a hacer el GPT y no tienes claro cuál es el rol más óptimo para hacer la función de dicho GPT, pues cuando lo estés haciendo, pregúntale a la IA correspondiente, oye, ¿cuál sería el rol más eficiente para conseguir esto? O roles más eficientes. Encadénamelos, ¿vale? Automáticamente, una vez que los tengas definidos, los metes al GPT que estás construyendo, ¿vale? Pero no dejes esa opción abierta, ¿sí? Vale. Nos preguntabais también cómo hacer que funcione para poder trabajar un Excel de manera adecuada. Vale.
Que a veces ChatGPT se inventa cositas y tiene mucha motivación, pero no, no te da lo que quieres. Bien, recordar, por favor, modelos de procesamiento o modelos de razonamiento. Son dos, ¿vale? Y no es lo mismo uno de razonamiento que uno de procesamiento. Y me salen globitos para festejarlo. Importante, importante. Vale, si ahora compartimos pantalla, si os vais a ChatGPT y ponéis arriba donde está el modelo que sale por defecto, el 5.2, ¿vale? Si desplegáis, tenéis los modelos Thinking. Depende de la cuenta que tengáis. Vale, si tenéis el modelo Thinking, cuando lo pincháis, os vais a la barrita abajo donde escribís y veréis que le podéis pinchar encima del Thinking y se os abre dos. Si tenéis la cuenta de 25, se os abren dos unidades. Vale, una que es la simple, el razonamiento simple, y otra que es la ampliada. Bien, para los Excel recomiendo la ampliada, siempre. Si tienes opción a entrar a modelos más avanzados, la más ampliada de todo. Vale, cuando tengas cualquier aplicación, cualquiera, que estés, a ver, yo tengo por ejemplo algunos GPTs que pueden estar trabajando 25 o 30 minutos porque el trabajo es muy delicado, muy tedioso, muy estructural. Necesito que sea preciso, no puede inventarse nada, ¿vale? Pues pongo el thinking de razonamiento ampliado a tope, ¿vale? Y se puede poner a trabajar, pues eso, depende de la complejidad del asunto. Mientras más tiempo esté trabajando, mejor, es más eficiente. ¿Vale? Entonces, no ver el tiempo como un problema, verlo como una oportunidad, porque está haciendo mejor trabajo, ¿vale? Antes Consuelo comentaba el Plau, el 4.6. Vale, el Plau 4.6 hasta la versión gratuita, que podéis hacer dos o tres peticiones al día, es una verdadera locura. ¿Vale? Porque te permite hacer código, te genera manuales y te desarrolla problemas que pueden ser relativamente complejos y lo hace bastante, bastante bien, ¿vale? Es muy chulo. De hecho, manuales con él que son auténticas locuras, solo metiendo el prompt adecuado. Entonces, probarlo, investigar. La cuenta de Perplexity, lo mismo, jugar un poquito con ellos porque veréis que al final cada uno tiene su enfoque, tiene dónde van acentuando ciertas cositas y merece la pena por lo menos que los testéis, ¿vale? Los GPTs, se le va la... Bueno, comentaba lo del tema del sesgo, ¿vale? El importante, si los cuatro módulos que hemos abierto es la base para crear cualquier sistema de trabajo y multiplicar el vuestro, cada uno a lo que se dedique, para poder elevarlo al nivel que queráis, ¿vale? Al final lo vais a usar como es una semita, es una herramienta. Bien, lo que quiero que lo vamos a empezar a ver desde ángulos distintos, ¿vale? Y lo vamos a llevar, os voy a poner ahora ejemplos, os he preparado una pequeña presentación para que empecéis a abrir la mente de qué es realmente lo que habéis estado entrenando, ¿vale? Ahora, tenéis que entender algo. ¿Cómo cómo los modelos están de alguna manera respondiendo vuestras peticiones o vuestras preguntas o trabajando para vuestros objetivos? Lo hacen a través de detectar vuestras huellas. Es decir, es como imaginar que tenemos una huella en el patrón del lenguaje. Bueno, pues esa huella es única e irrepetible a día de hoy por los estudios que estoy haciendo. Todavía no he detectado dos iguales. Ya os diré dentro de un añito, cuando el estudio se complete, dónde lleva. Pero tenemos huellas por patrones de lenguaje y son increíbles. Os voy a poner un ejemplo que hice el otro día en una empresa. Tienen una cuenta de ChatGPT que trabajan, en este caso, de 25 euros, ¿vale? La normal. Y la están trabajando tres directivos para cositas del día a día. Están empezando a trabajarlo como sistema y como cerebro neurálgico, ahora os lo explico. Pero en este caso, esta persona con la que yo os hablaba estaba bueno, un poquito saturada de carga de trabajo esa semana, tenía que empezar a tomar algunas decisiones y le hice una propuesta. Digo, mira, dame tu teléfono donde tienes la cuenta de ChatGPT.
Y me dice, ya, pero es que sé lo que vas a hacer y resulta que la usamos 3 personas. Y bueno, no pasa nada. Dámela. Le pedí a la inteligencia artificial que me detectara cuántos usuarios estaban usando la cuenta en función de la estructura del lenguaje con la que se expresaban. Y me detectó 3 personas. Automáticamente le dije que me detectara quién de esas 3 tenía inquietudes con respecto al sector en el que este se movía, que era tema de averías. Es una empresa de frío. Y me detectó a una persona. Vale. Una vez detectada a la persona, dije, oye, pues en base a la estructura de preguntas quiero que me plantees a qué bloqueos se está enfrentando esta persona. Entonces él ya automáticamente cuando hago esta pregunta, escéptico perdido. Es decir, no, a ver, esto es lo que se lo va a inventar. Si yo no le pido, si yo no le doy información ninguna, si yo lo único que le hago alguna petición concreta, pero yo en ningún momento le estoy diciendo nada de mí. Digo, no te equivoques. Tú estás diciendo más de ti de lo que crees que estás diciendo. ¿Vale? Y esto tenemos que ser consecuentes porque es lo que generan los sesgos. ¿Vale? Automáticamente cuando le puse esta pregunta, generó una foto completa de todos los bloqueos a los que estaba enfrentando esta persona. Fue alucinante. Digo, no, mira, yo no lo voy a leer, lo vas a leer tú. Se quedó con la boca abierta. ¿Vale? Dicho esto, la siguiente estructura que le puse fue, vale, ya tenemos los bloqueos. Ahora quiero que me los ponderes porcentualmente de más porcentaje a menos porcentaje sobre el bloqueo que está generando en tu actividad. Y me los ordenó porcentualmente. Me detecta uno que generaba casi un 40% de bloqueo en las actividades. Vale, una vez detectado, le propuse que me hiciera 3 estrategias. 3 estrategias para solucionar ese bloqueo. Me pone 3 y le planteo que una de ellas, que me elija una de ellas, la que más similitud tiene con el usuario. Una vez que me decide cuál es la estrategia que más similitud tiene con el usuario, acto seguido le digo que me haga un plan de acción, un plan de trabajo con la estrategia elegida. Me genera toda la estructura del plan de trabajo. Y a continuación cogemos cada uno de los puntos de la estructura y empezamos a desarrollarlos para llevarlos a agenda. La cara de esta persona era un poema. Un poema, literalmente. Vale, ¿qué es lo que ocurre cuando yo tengo una estructura suficientemente clara para empezar a solucionar problemas? Vale, está genial, pero esa estructura está fuera de mí. Vale, yo lo que tengo que plantear es qué es lo que pasa dentro de la mente de esa persona para que pueda coger esa estructura e integrarla. Entonces, la pregunta fue precisamente esa. Vale, una vez que tenemos esto, ¿qué puede estar pasando por la mente de esta persona, tal cual, que le va a impedir o puede tener prejuicios a la hora de implementar esto? Directamente lo que me desarrolló fue incertidumbre de cara a su equipo, miedo a los tiempos de trabajo o al error recurrente. Es decir, la radiografía es perfecta. Es perfecta. Y todo eso sin darle información más allá que la laboral. Todo eso proviene de una huella de cómo nosotros hablamos, de cómo estructuramos nuestro lenguaje. Así que, ¿sabe la IA quién somos? Sí, lo sabe. ¿Sabe qué problemas tengo? Sí, lo sabe. ¿Limita mis respuestas todo esto? También. ¿Por qué? Por mi forma en hacer, cómo hago las preguntas. Entonces, si en algún momento te quieres salir de esa limitación, dile que rompa tus sesgos, que rompa tus patrones, ¿vale? Y que te muestre ángulos de visión diferentes. Y si no, simplemente sigue la secuencia. Que te plantee los bloqueos a los que te enfrentas, la primera pregunta. La segunda, que te los pondere porcentualmente con respecto al impacto que genera en tu día a día. La tercera,
que te marque 3 estrategias para quitar la que más peso tenga. La cuarta, que te elija una estrategia que vaya alineada o la más alineada a tu forma de ser. La quinta, que te haga un plan de acción de dicha estrategia. Y la sexta, ese plan de acción paso a paso que te lo desarrolles sobre agenda. 6 pasitos para poder empezar a trabajar en ángulos distintos. Salvador me decía que había adquirido el Plau. Vale, el Plau, como os dije, es una grabadora de inteligencia artificial que transcribe. ¿Vale? Tú coges esa transcripción y le pasas los filtros, los 6 filtros que acabo de poneros encima de la mesa y te da una radiografía perfecta de la persona con la que has hablado. Ahora lo llevas al nivel que quieras. Por eso es muy importante las 4 fases que habéis estudiado, 4 fases en las que habéis trabajado. Aprender a mirar lo que otros no ven, ¿vale? Puntos de calor, cargas de trabajo, estructuras o flujos que de alguna manera están generando cuellos de botella, espacios o tiempos dentro de esos cuellos de botella que se pierden, tareas repetitivas, etc. Mirar con otros ojos, ¿vale? Empezar a poder nombrar todo esto con el mismo lenguaje. Y si no tengo el mismo lenguaje, preguntar cuál es el significado. ¿Cuál es el significado? ¿Qué significa? Cuando alguien habla, hacer el ejercicio. Cuando estáis cada uno en su profesión, con la persona, y os diga cualquier palabra, dime qué significa eso para ti. ¿Qué significa la palabra X, la palabra Y? ¿Qué significa concretamente? Y si tenéis oportunidad de hacerlo en trabajo en equipo, os garantizo que la misma palabra, por cada persona que hay, o que haya en ese momento, vas a tener un resultado diferente, una definición distinta. Y esto es súper potente cuando lo hacéis en equipos. Es decir, palabras que se usan, por ejemplo, en el mundo de la empresa, donde yo estoy, palabras muy recurrentes como pueden ser eficiencia, rentabilidad, trabajar bien, urgente. Son palabras que se usan en el día a día y que tengan definiciones distintas y queramos obtener el mismo resultado. Es alucinante. Es alucinante lo que nos encontramos ahí. ¿Vale? Cuando vas a hacer una venta, que la persona te diga cualquier palabra y tú la estés interpretando bajo tu mapa y no se te ocurra saber qué significa para ella. ¿Vale? Cuando tiene que ser tu afán número 1. ¿Qué significa para esa persona bueno, bonito y barato? ¿Qué significa rentable? ¿Vale? Pues hay que ponerlo encima de la mesa, preguntar, por favor. ¿Sí? ¿Tiene sentido todo esto? ¿Sí? Vale. Pues creo que he respondido todas las preguntas, así que si tenéis alguna en este momento más, por favor la hacéis y si no, vamos a pasar a una presentación que os he preparado. Vale. ¿Alguna cosita? A ver, adelante, Olivia. Hola Valerio, voy a hacer una pregunta pero con mucha vergüenza. Vergüenza ninguna. Adelante. Yo comencé a hacer las fases, estaba muy entusiasmada, luego, bueno, por otras cosas no continué y después cuando quise retomar, eh, no encontré dónde engancharme otra vez a la cuarta fase. Entonces yo decía, ay, ¿cómo hago? Y bueno, me perdí. No estuve esperando como una oportunidad y no lo hice. Pero bueno, voy a aprovechar esto. Así que perdona por En la pregunta. absoluto. Pregunta, adelante. No, la pregunta es esa. ¿En dónde del ESCOR me meto Vale, para para encontrar la retomar? cuarta fase. Vale, pues yo te lo voy a mirar yo por si, porque teóricamente tienes que acceder a ella. ¿Vale? Te lo apunto para ver que que lo tengas el acceso. Ok, ¿Vale? Pero entiendo que tienes que estar. Pero bueno, yo te lo confirmo y te lo mando al WhatsApp. gracias, gracias, gracias. A ti siempre.
Vale, alguna preguntita más. Muy buena, señor. Cuéntame, dime, Raúl. Mi querido Valerio, antes que nada, un abrazote a ti y a los otros tres fantásticos. Van por ahí detrás. Les das un abrazo a todos. Desde México les mando mucho amor y mucho cariño. Grande, hermano. Yo tenía la pregunta de que si puedes utilizar lo que acabas de decir para detectar los bloqueos de tus vendedores, por ejemplo. ¿Y qué tipo de información deberías de tener de cada uno de ellos para alimentar GPT? Porque no va a ser con tu información, tiene que ser con la de ellos. Correcto. Mira, un ejercicio que yo hago que es muy sencillo y obtienes un resultado increíble. Si ya tienen cuenta de GPT o le has dado alguna para que trabaje, lo que les genero en los proyectos es una carpetita que le llamamos bitácora, cuaderno de bitácora. Ya, yo le pongo ese nombre, me gusta lo del cuaderno de bitácora. ¿Vale? Y lo que va a consistir en que todos los días que dediquen un par de minutitos a entrar ahí dentro, cada uno que abra su proyecto y ponga su nombre, y dentro, pues simplemente que cuente en 2 o 3 minutos cómo ha ido el día, qué ha hecho, sin más. ¿Vale? Pues mira, me llamo Manolo y hoy, pues mira, he empezado teniendo 2 reuniones, he salido tal, final de las 4 que tenía, 3 he podido hacer, una no, he llamado al cliente, no me ha contestado, vale, lo que sea, ¿vale? Simplemente que cuente en 2, 3, 4 minutitos, que cuente cómo le ha ido el día y lo deje grabado. ¿Cómo hago esto? Creamos el proyecto y al crear el proyecto le digo, vas a actuar como un cuaderno de bitácora. A partir de ahora, cuando entres, me presentaré, diré mi nombre, diré la fecha del día y el trabajo que he realizado. Tu misión será coger la información que te doy y guardarla. Guarda esto en memoria y a partir de hoy, este chat se queda como cuaderno de bitácora. Vale, con que hagas esa introducción nada más, acabas de crear un pequeño cuadernito que va a ser una joya, un orito molido. Vale, ¿qué va a pasar? A partir de ese momento, el trabajador va a entrar todos los días ahí, ¿vale? O todos los días, o 2 o 3 días sí, y 2 o 3 días no, vale, me da igual. En el momento que entre, cuando ya tengas una semanita nada más con esta persona delante, vamos a sacar el perfil de puesto perfecto. Solo le tienes que decir al chat GPT, oye, en función del usuario y de cómo se organiza su trabajo, hazme una descripción de su perfil de puesto. Vale, solo con eso ya tienes algo que los consultores se ponen a hacer perfiles de puesto ahí y son mucha teoría. De esta manera haces un perfil de puesto alineado a las inquietudes de la persona. Pero además le podemos decir que nos introduzca su mapa cognitivo. Le podemos decir que nos ponga sus bloqueos o creencias limitantes. Le podemos pedir que nos ponga las áreas de mejora del puesto. Pero cuando hagamos eso, vais a usar la palabra sistémico. Dime las áreas de mejora del puesto a nivel sistémico, porque la foto cambia mucho. Ok. ¿Vale? Ok. Quiero matizar un pequeño detalle esto porque es importante. Y viene a colación con el vídeo con la presentación que os voy a hacer ahora. Nuestra mente está educada para trabajar en formatos de tarea, cuadraditos, ¿vale? Desde la revolución industrial se nos ha educado para estar en un puesto lineal, en una máquina, ¿vale? En un puesto de trabajo donde tengo un fragmento del proceso, ¿vale? Pero no tengo la visión completa, ¿vale? La falta de visión completa hace que yo de alguna manera me meta o me sumerja en una especie de ruido donde yo no cuestiono nada y solo ejecuto. Pero ejecuto sin tener conciencia del para qué, sin entender el de dónde viene y sin entender hacia dónde va. ¿Vale? Normalizo el dolor el dolor crónico lo normalizo. Esto evita la mejora continua, evita
la manera de que el trabajador pueda seguir creciendo. Vale. Además a esto se le suma uno de los problemas más grandes, que es el hecho de que, oye, perfecto, yo no cuestiono nada, pero prefiero estar calladito y así seguro que no me llevo alguna bronca. Es decir, el trabajar el error, como es algo que no está normalizado dentro de la empresa, voy a preferir no entrar ahí. Si yo empiezo a trabajar sobre el sistema, automáticamente, ¿qué es lo que hago? La frase que tengo que acuñar en cada pared es que el error se produce porque el sistema no es compacto. El error no es humano, es del sistema que lo provoca. Entonces, en el momento que esto lo pones, si una persona tiene un rendimiento X y debería tener Y, es porque el sistema no está configurado para Y, está configurado para X. Ok, ¿Vale? Y cuestionar el sistema me hace ser altamente eficiente y altamente rentable. ok. Y la otra pregunta que me salió, porque me la han hecho aquí repetidas veces, y yo creo que es como querer descubrir el hilo negro. Viene un vendedor, acuérdate que aquí los vendedores de seguros están únicamente por comisiones. Quiero que me digas, en base a la inteligencia artificial, cómo hago un embudo de ventas donde yo nada más capte el high ticket. Digo, bueno, si tuviéramos esa respuesta total, créeme que no estaría sentado en este escritorio, ¿no? Vale, 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 me gusta. Esa es la respuesta que te hace. Esa es la pregunta que te La hace pregunta, todo esa es la pregunta que te vendedor, hace. porque todo el mundo quiere la ley del mínimo esfuerzo. Me queda muy Claro, claro, me queda muy claro, pero yo lo que les he dicho es que sí pueden segmentar y tratar de buscar clientes o prospectos high ticket, no low ticket, pero que eso implica todo un cambio en su visión de negocio y en su estrategia de negocio. claro, totalmente. Pero no existe un sistema que te garantice que el que vea tu Instagram, tu Facebook, tu LinkedIn, es el que tiene el dinero para el high ticket. Lo van a ver muchísima gente. Sí. Sí, a ver, intentando responder a esto, que es más complejo nos puede llevar las 2 horitas, nos podría llevar esto perfectamente cuando hay más. Tranquilamente. Vale, aquí el cambio no está en crear, bajo mi percepción, ¿vale? No está en crear ese embudo perfecto para el high ticket. El cambio Mejor. está en crear una mentalidad diferente para poder atacar ese high ticket. Entonces, y esa es la ruptura que nosotros tenemos que plantear. Si mi mente no trabaja en high ticket, ningún embudo que yo haga va a poder trabajar en high ticket. Entonces, esto es estructura interna. A partir de trabajar esa estructura interna, entonces sí, me voy a embudos y me voy a hacer lo que quieras. ¿Vale? Pero de todas maneras, esto es una pregunta muy interesante para hacerla a la inversa con IA. Pregúntale directamente a tu IA que manejas a diario. Oye, en base a lo que conoces de mí, extrae mi mapa cognitivo y dime si está preparado para trabajar en high ticket y por qué sí y por qué no. O por qué no. Y te puedes encontrar una sorpresita. Te puedes encontrar una sorpresita muy chula. Sí, mira, ya lo dejé aquí anotadito. Ahí, efectivamente. Muy bien. Porque es la pregunta que me hacen todos los días, todos los vendedores, como si tuvieras la varita mágica, ¿no? Es realmente la varita mágica, creo que existe, pero reconozco que existe más cuando esa parte del mindset está bien currada. Antes es muy difícil, ¿vale? Hay muchas sombras, hay muchos demonios ahí dentro. Muchísimas gracias, Raúl. Te agradezco, un abrazote a todos desde aquí. Gracias, un abrazo para ti también. ¿Vale? ¿Alguna pregunta más? ¿Cómo vais? Bueno, ¿cómo vais hasta ahora? ¿Cómo vais? ¿Bien? Deditos arriba, bien, 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 maravilloso, maravilloso. Bueno, pues tenía preparado una pequeña presentación
Empezamos, Vicente empezaba haciéndonos una pregunta de cómo fusionar la fase 3 entre ellas. La fase 3 está dividida en 4 bloques. Son 3,5, pero vamos a poner 4 bloques. 4 bloques en los que interactúan conexión, datos y van a generar interacción para luego pasar a una fase que es integración. Vale, os he mandado un ejercicio a todos, no solo para Vicente, sino que cojáis la fase 3 completa y la metáis dentro de la IA para fusionar esos patrones ocultos. Bien, ahora yo quiero enlazar esto porque me viene un juego fantástico para que veáis lo que viene a continuación. Vamos a compartir pantalla. Vale. Bueno, uno de los retos a los que nos tenemos que enfrentar precisamente es a esto. Actualmente nuestra mente está programada y ha sido educada para trabajar por tareas. Y esas tareas, todas ellas construyen un objeto. El planteamiento es que cuando lo trabajamos en formato puzzle, nosotros no tenemos realmente la visión global del objeto. Algo que quiero plantearos. ¿Cuántos de los que hay aquí sois empresarios? Levantar la mano. Vale. Y veo manitas que no se levantan. Bien. Voy a definir un poco el concepto porque creo que no está bien definido. Igual que he empezado diciendo que en la fase 2 hay que buscar esos vacíos semánticos, y os he dicho, ¿qué significa la palabra empresario? Dice, si no levantáis la mano es porque sabéis qué significa. Pero todos estamos pensando en el mismo significado a la hora de responder esta pregunta. ¿Qué es un empresario? Entonces os voy a hacer la pregunta al revés. ¿Cuántos de vosotros quiere construir una vida mejor? Para él, para su familia, para su entorno. Vale, aquí ya empezamos a levantar manitos todos, ¿verdad? Vale, pues construir algo es emprender. Y aquel que emprende una tarea, una misión, un objetivo, es el que tiene que gestionar dicho objetivo, dicha tarea o dicha construcción. Y a eso se le llama empresario. Puedes estar construyendo algo para ti, para tu casa, para tu familia o para otras familias. Y llevaros a este nivel es por algo muy concreto. Porque hay mucho que ya está hecho. Solo tengo que copiarlo. ¿Cómo funcionan los grandes empresarios? ¿Quién de vosotros tiene ahora mismo el dinero que quiere tener? El que quiere tener en este momento. Vale, ¿quién quiere tener un poquito más? Vale, bien. Entonces, todos estáis construyendo riqueza. Cada uno desde su posición está construyendo riqueza. Vale. Y gestionáis activos. ¿Cuáles son los activos que gestionáis? ¿Quién gestiona el tiempo? Vale. Pues ese es uno de vuestros principales activos, el tiempo. El tema es dónde lo inviertes. ¿En tareas que te dan 1 o en tareas que te dan 10 o 2 o 20? ¿Vale? Cuando emprendes, cuando estás, diferencia entre un emprendedor y un empresario es que el emprendedor, como acaba de arrancar, y el empresario ya lleva tiempo gestionando. Pero al final, fusionar esto es lo que yo os estoy diciendo ahora, es fusionar ambos para entender que estáis construyendo algo que va desde dentro hacia afuera. Es mejorar vuestras vidas, mejorar vuestra economía, mejorar vuestras familias, mejorar vuestros entornos. Estáis construyendo y para eso estáis gestionando. Bueno, pues ahora hago la pregunta de nuevo. ¿Cuántos empresarios hay aquí? Todos. Todos sois empresarios, sois empresarias. ¿Vale? Ahora, ¿cuántos estáis formados o preparados para sacarle el máximo rendimiento a aquello que estáis gestionando? Bien, pues esa es vuestra laguna de trabajo. Esa es vuestra laguna. Si yo sé dónde estoy,
con respecto a dónde quiero estar, estoy empezando a hacer la foto de mi camino. Vale. Entonces, dicho esto, y teniendo en cuenta de que estoy hablando con empresarios y empresarias que están gestionando y construyendo pues una vida mejor, una economía, una casa, un todo, voy a seguir con la pequeña presentación. Cuando estoy en tareas, yo no tengo claro la visión global, solo tengo la parcial. Vale, un gestor, hasta ahora, en el modelo educativo que hemos tenido, te interesa solo tener la piececita, pero la piececita estaba genial cuando los sistemas eran sencillos, porque eran 3 piezas, 1, 2 y 3. Ahora cada vez es más complejo. Si yo encima no tengo claro la visión global y no sé qué estoy construyendo, pues trabajar por tareas puede generar estructuras enfermas. Puede que de hecho ya muchas de ellas ya lo están. Uno de los síntomas principalmente es el ruido y la urgencia. Cuando veáis un sitio donde estéis trabajando o vayáis a alguna persona con la que trabajéis y os diga pues que la carga de estrés es elevada, que apenas si tiene tiempo, que siempre va corriendo a todos sitios, pues bueno, es un empresario o es una empresaria que trabaja por tareas, no está trabajando para construir un objeto concreto, ¿vale? Le falta esa visión de sistema. Vale, así que la propuesta que yo os voy a hacer es cómo dejar de usar la IA y empezar a pensar con ella. Vale, fijaros una cosa. La carga de trabajo al final nunca va a ser, bueno, nunca va a ser lineal, ¿no? Pero si cada vez que entras en la IA le pides algo nuevo desde cero, no estás usando inteligencia artificial, estás alquilando mano de obra barata, ¿vale? Y esto lo hace la gran mayoría de las personas. La gran mayoría hace exactamente esto. Yo entro a pedirle un mensajito para las redes. Entro a que me conteste este correo. Entro a que me explique este documento. Entro a que me haga este informe. Vale, trabajáis por tareas. ¿Y dónde están los objetivos? No tengo. Si no tengo objetivos, esas tareas están genial, pero no se enlazan entre ellas. Y si no se enlazan, estáis perdiendo oportunidad. Así que a partir de ahora, antes de entrar a usar la IA, vais a abrir, si estáis con ChatGPT, abrís un chat, el que queráis, y le vais a contar vuestros objetivos de este año. Mi objetivo este año es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ser lo más específico posible, meterle el máximo contexto posible. Y cuando termines de contárselo todo, le vas a decir esto, escribirlo literalmente. Quiero que guardes esto en memoria. Y a partir de hoy, cada vez que yo interactúe contigo, todo lo que haga tiene que estar alineado con lo que te acabo de decir. Me tienes que ayudar a alcanzar estos objetivos. Guárdalo en memoria. Vas a empezar a tener un cerebro corporativo, un cerebro que integre todas tus acciones. Así que igual le pido que abras otro WhatsApp, otro chat, y le expliques dentro de esos objetivos que quieres lograr cuáles son tus retos, a qué te dedicas, qué estás haciendo. Y cuando termines, le dices literalmente, guárdalo en memoria. Verás que aparece como una especie de disquito pequeño y te dice, guardado en memoria. Y podrás empezar a decirle, a partir de ahora, cada vez que yo interactúe contigo, todo lo que yo te pida vas a confrontarlo directamente si procede o a alinearlo para alcanzar mis objetivos. ¿Se entiende esto? ¿Sí? Vale, muy importante porque vais a ver que vuestras IAs cambian a una velocidad increíble a la hora de trabajar con ellas. ¿Vale? Esto es muy potente si empezáis a usarlo. Vale, seguimos. Vale, voy para atrás, un segundito, ahí. Bien, cuando nosotros no hacemos esto,
las IAs ya tienen, dependiendo de la cuenta, lo que pasa es que normalmente no usamos el módulo no estamos usando el módulo de guarda en memoria, ¿vale? Como eso no lo uso, pues muchas veces se queda con fragmentos, pero no va a guardar lo que para ti es importante. Así que usa el recurso, ¿vale? Cuando tenga la memoria llena, pues ya te diré cómo. Te puedes entrar en configuración y vaciar aquello que no te interese o ampliar esa memoria. Vale, si esto no lo haces, al final el error que trabajas es este. Son preguntas aisladas, dependencia de resultados inmediatos o cero acumulación de valor. Imaginar tener una persona que a los 10, 20 minutos o a los 2 días ya no te conoce. Vale, eso es un problema. ¿Vale? Un compañero de trabajo que a los 2 días se olvida de cuál es tu nombre o de a qué te dedicas tú. Vale, pues es una pérdida de recursos increíbles. Así que, por favor, empezar a decirle que guarde aquello que es importante. Y sobre todo, lo más importante en este caso son los objetivos. Vale, la trampa del pensamiento por tareas. Lo que os comentaba, hazme un email, resumen esto, explícame X, dame ideas para. Vale, esto es lo que está usando la gran mayoría. Con lo cual se están perdiendo la parte de crear ese sistema armado. Esas fases 1, 2, 3 y 4 integradas entre sí para crear sistemas. ¿Vale? No dejan rastro y no escalan. Con lo cual, esto no es rentable. ¿Vale? Esto no os hace ganar dinero. Esto es simplemente usarlo para entretenimiento, pero poquito más. Vale, el cambio de paradigma. Yo aquí no hablo de objetivos, hablo de objeto, ¿vale? Vamos a crear primero los objetos y luego ya hablaremos de objetivos. Bien, al final, un objeto no es una acción, es un activo. Y tenéis que tenerlo muy claro, bien descrito, bien definido, para eso tenéis el módulo 2. Os vais a él y definís de manera estructurada con significado para que todo el mundo lo entienda. Vale, tengo que tener claro, ¿lo voy a volver a utilizar? Si no lo vas a volver a utilizar, no inviertas tiempo. Es algo aislado, pues bueno, cuidado donde estás invirtiendo tu tiempo. Si es el activo más valioso y lo usas en algo siempre, en cosas esporádicas que no se puede de alguna manera escalar, pues siempre vas a estar en el ruido, siempre estás en el follón, pero no te va a dar la oportunidad de crecimiento, no te va a dar rentabilidad. Y en la parte evolutivo, tiene que trabajar siempre para mejorar tu tiempo y que te dé ese feedback de mejora continua. ¿Vale? ¿Puede una IA dar feedback? Vale. Vamos a hacer una pequeña paradita. ¿Puede una IA dar feedback? ¿Qué opináis? Pues es todo lo que hemos estado hablando hasta ahora. ¿Vale? Nutriros de ese feedback. Porque es súper, súper valioso. Es decir, termina la sesión de trabajo y simplemente pregúntale, cuéntame cuáles son mis áreas de mejora. ¿Qué es lo que yo puedo hacer mejor? ¿Vale? ¿Estás levantando la mano, Raúl? Vale. De hecho, para las cuentas solo de Mac, ¿vale? Las otras de momento no lo tenéis, pero aquellos que trabajéis con Mac, ¿vale? Tenéis algo que os puede ayudar bastante. ¿Vale? ¿Hay gente aquí que tenga Mac? ¿No? ¿Estáis todos trabajando con Windows? Vale. ¿Alguna mano con Mac? Vale. Bien. Los que estáis trabajando con Mac, os recomiendo que te bajes ChatGPT Atlas. Es como un navegador. Vale. Este navegador te permite abrir tu cuenta de ChatGPT y al lado puedes abrir un chat de GPT paralelo. Con lo cual, harías una cosa que es un poquito heavy. Es decir, puede ayudarte a interactuar con ChatGPT desde una tercera posición. Oye, ¿cómo estoy interactuando yo con ChatGPT? Valórame los GPTs que tengo hechos. Si eso lo haces internamente en tu cuenta, no te va a ayudar. Pero si lo haces con una externa, te genera unos trabajos muy potentes sería como una especie de tutor, ¿vale? Así que aquellos que tengáis Mac, probarlo porque os digo que merece la pena. Vale, sigo. Vale, de tareas a objetivo.
o en este caso, vamos a crear ese objeto. Vale. Modo tarea. Ineficiente. Hazme una respuesta, haz una respuesta para este cliente, analiza este texto, haz un post. Vale, esto es lo que hace la gran mayoría. Trabajar y crear ese objeto, que sea escalable. Crea un modelo de respuesta para clientes indecisos. Construye un analizador de texto basados en criterios específicos. Diseña un generador de post con estructura recurrente. Vale. Observáis que el sistema cambia, pero quiero que lo probéis. Quiero que veáis hasta qué punto cambia. Aquí que estaríamos ya. Estamos en la fase 4. Estamos creando esos objetos a través de crear sistemas. ¿Vale? La fase 1, fase 2 y fase 3 la habéis empezado a integrar, la 3 con datos, la 2 con definición, la 4 con procesos de observación en los flujos de trabajo. Bien, y la 1 y la 4 lo integra todo, crea el sistema. ¿Vale? Si hay alguna pregunta de esto, por favor, me paráis y me lo decís. Esta es la regla de oro de escalabilidad. Si lo vas a volver a pedir, no es una tarea, es un objeto mal formulado. Entonces, ¿qué tendríais que hacer si lo vais a volver a pedir? ¿Con qué herramienta trabajaría? Venga, uno. ¿No? ¿Nadie? Si lo voy a volver, ¿sí? Lo vas a volver a pedir. GPT. Has visto antes que lo grabáramos, ¿no? Que lo mantuviese en su memoria. ¿Vale? Para que Podemos, eso. sí, esto es importante. Gracias, Vicente. Perdona, Salvador. Si es un dato que es relevante para ti o es un objetivo, que lo guarde en memoria. Si es una tarea que la vas a volver a repetir, la metes en un GPT, creas un GPT para realizarla. Y si es un cómputo de información que se tienen que nutrir, ¿vale? Creamos proyectos, ¿vale? Proyecto de recursos humanos, o humanos con recursos, como a mí me gusta llamarle. El proyecto de finanzas, proyecto de prospectos, clientes, etcétera. ¿Vale? Y las carpetas se retroalimentan y aprenden de las respuestas y aprenden de las preguntas. Los GPTs no, los GPTs solo ejecutan. ¿Sí? Vale. Sigo. Bien. Así que, por lo tanto, lo que tengo que plantearme es reeducando la pregunta, ¿vale? ¿Cómo pasar de pedir ayuda a diseñar sistemas? Bien, cuando trabajéis la parte 3 y veáis que vais a trabajar en datos, vais a trabajar en conexión y vais a trabajar en crear esos dashboards, ¿vale? Al partir de ahí, cuando me pase a la parte 4, las estructuras se van a crear desde ahí, ¿vale? Con lo cual, tipo de preguntas. Las preguntas pobres. ¿Me puedes ayudar con? Vale, esto es lo que hace la gran mayoría. Es una pregunta pasiva, es dependiente y es episódica. Vale, cuando empezamos a trabajar en el módulo 4, quiero construir un sistema que me permita, es activa, es arquitectónica y permanente. ¿Vale? Que me permita construir un sistema. Solo, simplemente fijaros, construir un sistema ya es una estructura que a la hora de pedir ese prompt te va a generar muchas oportunidades. ¿Vale? Entonces, vosotros sois arquitectos. Estáis construyendo sistemas. ¿Sí? ¿Consu levanta la mano? Sí, ¿No? Valerio. Sí, Al hilo de adelante. lo que estabas comentando ahora de crear proyectos y crear GPTs, o sea, depende de para lo que vayas a utilizar. El GPT, es que yo eso tengo ahí una duda y un poco de lío, porque yo voy creando Venga. proyectos, pero luego creo GPTs. ¿Se puede integrar? Lo siento, pero es que soy también un poco novata en todo No, esto. es maravillosa. Es parecida a la pregunta que hemos dicho antes. Bien, yo puedo, cuando tengo ciertas tareas alineadas, que va primero 1, 2, 3, 4, yo puedo tener GPT para la tarea 1, GPT para la tarea 2, 3 y 4. Incluso el resultado del GPT-1 lo paso al resultado, lo meto en el GPT-2 para que me dé el resultado para meterlo en el GPT-3.
¿vale? Sobre todo si son procesos muy dilatados. Por ejemplo, te pongo un ejemplo. Llega un cliente, tienes que pasarle una propuesta. Vale, tengo mi GPT para pasarle una propuesta comercial. Vale. Resulta que me acepta la propuesta. Cojo la propuesta y la paso a mi segundo GPT que me va a generar el contrato. Vale. Una vez que me ha generado el contrato y está firmado, mi tercer GPT le puedo meter el contrato y le puedo meter la transcripción que he hecho de las reuniones. Y ese tercer GPT es el que me va a generar la estructura de trabajo. Entonces tengo GPT-1, GPT-2, GPT-3. Vale. Esto lo podría tener también en un proyecto, porque los GPTs estarían bien para esta estructura, pero ahora yo tengo un proyecto del cliente. Y ese cliente es el cliente, pues, Ferretería González. Vale. Donde he metido las transcripciones del cliente, donde he metido su contrato, su propuesta, los objetivos que el cliente quiere alcanzar, ¿vale? Y yo ahí puedo llamar incluso al GPT en un momento determinado. Oye, pues por ejemplo, el GPT-3, que es el que me hace las propuestas de trabajo, lo puedo incluir dentro de esa carpeta con una, depende de qué modelo estés usando, es con una arroba, lo llamo, o con una barra oblicua, ¿vale? Y te aparece el listado de todos los GPTs. Entonces lo metes dentro de esa carpetita y ejecutas. Este GPT, ¿qué me haría? Pues, por ejemplo, me puede hacer estructurar las sesiones de trabajo en función al modelo que tú emplees, ¿vale? Y que estén alineadas dichas sesiones de trabajo con los objetivos del cliente. Entonces sí, podría enlazarlos y podría tenerlos dentro de las carpetas que se retroalimentan. ¿Sí? Perfecto, pues yo tengo que probarlo. Gracias, gracias, Valerio. Gracias a ti. Vale. ¿Alguna pregunta más? ¿Continúo? Venga, continúo. Vale, entonces vuestro foco principal se centra en eso, en crear sistemas, en crear, en construir. Así que, ¿qué somos? Arquitectos, arquitectos de sistemas. Vale, vale. Para poder construir estos sistemas, antes de escribir el prompt, lo que tienes que pasar es esa intención de filtro, ¿vale? Lo primero, el para qué. ¿Cuál es el objetivo último de este activo? Vale, y fijaros la palabrita. Si nos vamos al módulo 2, quiero que resignifiquéis o busquéis vacíos semánticos. Vale, si esos vacíos no somos más de dos trabajando en lo mismo, necesitamos definir cuál es el objetivo último. Y cuando pongas el objetivo, ¿cómo sabes que es el último? ¿Cómo sabes que es el más grande? ¿Vale? Y si ese para qué no está definido, como antes nos ponía Raúl, vale, yo quiero construir estructuras de high ticket. Bien, si mi para qué no está bien definido, cuando vaya a poner el precio, se me cae. ¿Por qué? Porque soy incongruente. ¿Sí? Un para qué que vaya simplemente a dinero estará ligado a resistencia. Resistencia mental, estructura. Es decir, no vas a tener la capacidad de ponerte. Yo, mi reto, el high ticket más alto que yo he vendido en una mesa de dirección es un programa de 150.000 euros. Y en ese momento iba tan convencido de lo que estaba haciendo y mi mente estaba tan fría y sabía el valor que iba a aportar, de que directamente me dijeron dónde firmo. ¿Vale? Es decir, si tú no lo tienes integrado, si tú no lo crees, si tú no lo has, ese para qué no lo has trabajado previamente, no eres creíble. Y si no eres creíble, el high ticket no tiene sentido. ¿Vale? Y esto, por favor, este para qué no centrarlo en dinero nunca. Tiene que haber algo detrás de ese dinero. El dinero es un medio, no es un fin. ¿Vale? Segundo punto, recurrencia. ¿Cuándo? ¿Vale? ¿En qué momento se va a volver a usar? Lo que estás creando, tienes que tener claro que al final, yo cuando creo un GPT, ese GPT es para comercializarlo, lo vas a vender, es para qué función va a cumplir. Por ejemplo, a una empresa, 10 personas, le puse uno que es para temas de averías. Hace diagnóstico en averías y lleva a 10 personas que les da una estructura
de los síntomas que tienen los equipos y le da perfectamente las causísticas que pueden estar provocando dichos síntomas. Los tiempos de avería se han reducido por más de un 40%, ¿vale? Es decir, aproximadamente 2 mesecitos y poco. Es muy potente. ¿Cuánto puede valer un GPT así? Pues hacer las cuentas. Si estamos hablando de 10 personas, estamos hablando de un 40% en el tiempo de resolver un problema con respecto al tiempo que echan, pues ponerle un coste medio de 20-25 euros coste hora por estructura que pueda costar un trabajador por 10, 40 personas, perdón, 40%, ¿qué vale un GPT de esos? Pues sacar retorno de inversión. Criterio. ¿Qué reglas definen que el resultado esté bien hecho? Bien, este tercer puntito de aquí, esa es la base de todo, el criterio. Muchos de los sistemas que actualmente funcionan o pretenden funcionar dentro de las empresas no tienen autonomía porque no hay criterio. Cuando digo que los sistemas están enfermos, son sistemas que por regla general tienen fugas, tienen goteras. Y esas goteras, el sistema lo que ha hecho es que ha llevado todo esas fugas y las implementa como gastos. En las casas, oye, pues yo tengo X gastos. Vale, pero todos esos gastos realmente son rentables. Es decir, hay dos tipos de mentes a la hora de procesar. Como todos me habéis dicho que sois empresarios y empresarias, tenemos dos formas de gestionar aquello que estamos construyendo. Desde la visión del inversor, esa es la primera, o desde la visión del gestor o el controlador de gastos. Si yo controlo los gastos, familia, si controlo los gastos, pues perfecto, pero estoy perdiendo la visión del negocio. Vale, lo que tienes que controlar es donde metes tu tiempo, y todo se mide en tiempo, cuánto te está generando cada minuto de tu tiempo, y si tienes equipo, pues de tu equipo. ¿Vale? Tú a una persona le pagas 10. Si te genera 20, ¿por qué no le pagas 40? Es así de simple. Es decir, si fuera escalable, yo podría pagar más para obtener más. Pues os garantizo que sí. ¿Vale? Pero como estamos en el gasto, pues normalmente lo que quiero es pagar menos. No estoy en la inversión. Si esto en el mundo corporativo, la gran mayoría no lo hace, y en el mundo que estamos construyendo individualmente para tener esos escenarios que queremos mucho mejor, ¿qué estamos? ¿Controlando gastos o buscando cómo maximizar las inversiones? Porque si lo que estáis buscando es maximizar las inversiones, vuestra mentalidad tiene que ser inversora. Tiene que ser analizar y evaluar riesgos. Y hay tiempos que tendrán riesgos altos porque tienen retornos cortos, ¿vale? Y eso lo puedo definir muy bien con la IA que estéis usando. ¿Sí? ¿Se entiende esto que estoy diciendo? Vale, genial. Sigo. Vale. Entonces, por favor, definir muy bien los criterios. Definir muy bien los criterios a la hora de criterios de riesgo, criterios de saber si realmente el objetivo es el último, de las frecuencias de rotación. Es decir, yo tengo que tener muy claro dichos criterios. Si esos criterios no los tengo por escrito, ¿vale? Una frase que os va a gustar. Permitidme que corte, que esta es muy buena. Si tengo objetivos, vale, pero no tengo criterios, ¿qué es lo que soy? Ya Raúl veo el dedo por ahí abajo. A ver, soy un vendehumo, soy un demagogo, soy lo que tú quieras.
Pero si tengo criterios y no tengo objetivos, soy un cínico. No lleva a ningún lado. Correcto. Entre vendehumos y cínico, no sé qué es peor. Así que os pido por favor que tengáis los dos, objetivos y criterios para alcanzarlos. ¿Vale? Muy, muy importante. Y a ser posible por escrito. ¿Vale? ¿Que no queréis escribirlo vosotros? Que os lo haga vuestra IA, que los tiene. ¿Vale? Conoce perfectamente vuestros criterios. Conoce perfectamente cómo tomáis decisiones. Así que analice vuestros criterios en el riesgo, a la hora de plantear esas líneas rojas. Los tiene perfectamente, los conoce estupendamente. ¿Vale? Y terminamos. Venga. Vale. Al final, uno de los principales retos a los que nos vamos a encontrar para pasar de un modelo de tareas a un modelo para poder construir esos objetos, ¿vale? Es que tengo que empezar a desaprender. Hay que hacer una deconstrucción completa y pasar de un modelo de lenguaje donde hazme una pregunta comercial a quiero crear un objeto de propuesta comercial adaptable a distintos clientes, ¿vale? El objeto es reducir tiempo y aumentar coherencia en envíos futuros y los criterios son claridad, autoridad y un cierre implícito. Vale. Esto, todo lo que habéis practicado la 1, la 2 y la 3 lo tenéis ya más que hecho. ¿Vale? Ahora os falta aplicarlo a la 4, que es el sistema. ¿Qué es el sistema? Vale. Cuando hacemos integración de todo esto, pues es un ejercicio sencillo, ¿vale? Piensa en una tarea que le pides a la IA a cada semana. Reformula mentalmente ahora mismo y lo que vas a obtener es esto, ¿vale? ¿Qué objeto te ahorraría más tiempo y lo que quieres ahorrar si lo tuvieras definido hoy? Bien, lo mismo, por favor, pregúntaselo a ella. En función del uso que haces, en función de cómo trabajas, en función de cuáles son tus inquietudes o tu mercado, coge estas preguntas y llévaselas a la IA, porque te garantizo que tiene muchas más respuestas de las que realmente crees. Vale, los resultados esperados, acumulación de activos. Bien, esto es lo que vais a empezar a tener, ¿vale? Ese valor generado en el momento que empecéis a trabajar, a construir estos objetos para luego pasar a esos objetivos, ¿vale? Vuestros resultados se van a empezar a disparar. La capacidad de clientes a los que podéis llegar, los recursos a los que podéis empezar a trabajar, absolutamente todo. Pero incluso vais a poder hacer algo que os puede también empezar a tener una visión mucho más amplia. Vale, la visión ya la tenéis. Mira, fijaros. Ahora estamos, si vosotros ponéis la noticia, yo no veo mucho las noticias, por lo menos no las que ponen en la tele. Tengo mis propias noticias que me busca la IA todos los días. De hecho, es un recursito que os lo quiero prestar para que lo pongáis en marcha. Depende de los temas que tú tengas, puedes crear tu propio periódico todos los días. Entonces, para crear tu periódico, dime qué temas te interesan. Y lo que vas a hacer es, le vas a pedir a la IA que te cree una tarea para que te localice las noticias diarias de interés sobre el tema que tú quieras. Le dices la hora a la que quieres que te lo envíe y la repetición, si quieres que sea diaria, semanal o cuando sea. Vale, y aquí puedes hacer noticias del mundo ordinario o puedes hacer cositas un poquito más heavy, si quieres hacer trabajos de investigación. Por ejemplo, a mí me gusta mucho mirar qué es lo que no quieren que veamos. ¿Vale? Algo, por ejemplo, ahora estamos con todo el tema que si el 23F, que si tal y que si cual. Vale. Como aquí nadie da puntada sin hilo, vale. Si tú esto lo lanzas, es porque hay algo debajo que no quiere que veamos. Entonces, pues bueno, os invito a que le preguntéis a la IA, oye, ¿qué patrones ocultos pueden cerrar este tipo de movimientos? ¿Vale? Analízamelos y dime qué es lo que hay detrás. Muy interesante, incluso puedes coger un tema concreto, lo pones como tarea. Cada vez que tú uses la palabra tarea, va a ser una asignación que le haces a la IA.
¿vale? Y esa la dejará programada y todos los días o a la hora o con la frecuencia que hayas dicho, te mandará como un comunicado a tu teléfono o a tu correo electrónico y te dirá, oye, la tarea ya la tienes. Entonces yo a las 8 de la mañana, tengo unas que llegan a las 7:30, otras a las 8 y otras a las 8:30. Y me manda pues desde el scoring de riesgos económicos a nivel geopolítico global, de los flujos de dinero, hasta noticias del impacto de la inteligencia artificial en el mundo de la pyme a nivel mundial y en España. Entonces me busca noticias de todo el mundo y a la hora que tal, me dice, oye, ya tienes tu periódico montado. ¿Vale? Y tengo mi noticia que me llega un mensajito, como si fuera un mensaje en el WhatsApp, en el teléfono, perdón, y te aparece, oye, ya tienes la noticia tal, échale un vistacito y luego si quieres la comentamos. Vale. Es una función muy, muy potente. En el sector que estéis, estará la última de lo que ocurra. Es una auténtica pasada. ¿Vale? Así que empezar a meterle tareas a vuestras IAs y que os busque información, que os analice competencia, que os analice mercado, que me busque en el BOE cosas que puedan ser de mi interés. Oye, quiero que entres todos los días al BOE y me busques, pues, yo qué sé, licitaciones, concursos, cosas que hayan salido que me puedan valer, ayudas, lo que se te ocurra. ¿Vale? Y es una tarea que tú asignas y todos los días se pone en marcha para ti. Eso es crear un sistema. Eso es crear un sistema. ¿Vale? ¿Sí? ¿Lo tenemos apuntadito lo de las tareas? Perfecto. Pues vamos a terminar con la presentación. Así que se va a poner esto, el valor generado se va a aumentar donde queráis, ¿vale? A la velocidad que queráis y lo vais a llevar a donde queráis. Vale, visión final. La IA no va a sustituir a quien pregunta, va a multiplicar a quien piensa en sistemas. En este caso, por favor, vuestro objetivo tiene que ser este, ¿vale? Multiplicaos, ¿vale? Como los panes y los peces. La ventaja no está en saber preguntar mejor, ¿vale? Sino en saber qué merece ser convertido en un objeto, ¿vale? Para que el objeto al final es una definición que lo he puesto para hacerlo sencillo de lo que es la construcción de sistemas, ¿vale? Todo lo que podamos construir en sistemas es escalable, es replicable, es todo. Así que vuestra misión tiene que empezar a poder crear modelos que sean replicables. El salto no es tecnológico, en este caso, como decía, le comentaba Raúl, es cognitivo. ¿Vale? El alto valor está primero en mi cabeza y luego lo llevo al mercado. Así que, para resumir un poquito, el modelo de objetos, pasamos del problema, pensamiento por tareas, a un pensamiento por objetivos. ¿Vale? Y al final lo filtraremos en 3 capas. De uso episódico, vamos a hacer activos reutilizables. ¿Vale? De mano de obra barata, vamos a buscar escalables. Y por favor, la memoria siempre con propósito definido. Los 3 criterios, la finalidad, ese para qué, más allá del propio dinero, por favor, que se entienda esto, porque si no, entramos en limitación y en carencia. Segundo, marcar esa recurrencia. Mientras más veces se repita, más rentable es. Aquello que creéis que se repita muy poquito no es negocio, no es rentable, no os ayuda a construir nada. Y la parte de criterios. Los criterios, definir muy bien cómo sabrás que lo has conseguido. ¿Qué tiene que pasar alrededor tuyo para tenerlo claro? Y con esto cierro la presentación. Espero que os haya gustado enormemente. Y ahora, llegados son las 9:35, ¿vale? Si me dais 15 minutitos más, os voy a pedir permiso para presentaros algo que es una verdadera locura. ¿Tengo vuestro permiso? Vale, genial. Las camaritas que tengo por ahí escondidas, pues entiendo que me lo dais también, porque seguís aquí, así que maravilloso. Gracias a todos. Vale, algo muy, muy importante. La semana que viene vamos a martes, miércoles y jueves, vamos a crear un challenge, un entrenamiento intensivo.
Van a ser 2 horitas al día, martes, miércoles y jueves, donde vamos a entrenar vuestras habilidades para empezar a bajar todo esto a tierra. ¿Vale? ¿Qué va a costar esto? Para vosotros nada. Solo vais a estar 100% bonificado. ¿Qué es lo que sí necesito de vosotros? Un pequeño compromiso. Y ese compromiso lo vamos a marcar o lo vamos a sellar con algo simbólico que se os devolverá al final. ¿Vale? Si el que no termine, pues lo pierde. ¿De qué estoy hablando? Estoy hablando de hacer un entrenamiento de 6 horitas para conseguir habilidades y experiencias como algo que os voy a regalar al final y que podáis empezar a usarlo ya. Ya, crear esos sistemas en formatos de módulo de trabajo para llevarlo al siguiente nivel. Entonces, el compromiso vuestro, vais a coger 20 euritos y los vais a depositar en una cuenta que yo os diga. Y esos 20 euros se os devolverán al final. ¿Vale? Es simplemente una especie de prenda para que vuestra mente entienda que os habéis comprometido a un horario conmigo. Nada más. El día jueves, cuando termine, pues esa misma noche, se os devuelven esos 20 euritos. ¿Vale? Objetivos que vamos a conseguir aquí. Principalmente, llevar el módulo 4 a tierra. Empezar a crear sistemas de trabajo. ¿Vale? Propuesta que se va a hacer a partir de ahora. Como os dije, marzo viene con curvas, va a ser muy interesante. Abril va a ser un disparate y mayo una verdadera locura. Así que tenemos 3 mesecitos por delante que vamos a vibrar en una frecuencia que creo que os va a gustar mucho, mucho, mucho. ¿Vale? Entonces, esa es la primera. Los que queráis, luego me ponéis en privado, pondré una pequeña encuesta ahora en el WhatsApp, ¿vale? O en privado me decís, oye, sí, cuenta conmigo, ¿vale? Y os pasaré el número donde os pasaré un Revolut donde hagáis el pago para luego poder transferirlo. Vale, eso por un lado. Segunda propuesta. Vamos a abrir la fase 5. Es IA50. IA50 tiene, os he dado solo 40 píldoras. Abrimos fase 5. Vais a llevar en la fase 5, la fase 5 está compuesta por algo que es, bueno, para mí, pues bueno, un hijo parido durante mucho tiempo y creado durante mucho tiempo. Lleváis 10 GPTs terminados. 5 de ellos trabajo actualmente con ellos, que es todo el método de Clarity Code. Clarity Code llevado a familia, llevado a entornos de empresa, alta dirección, llevados a modelos de conciliación. Es una verdadera bomba. ¿Vale? Y además lleváis 5 GPTs de análisis y desarrollo, ¿vale? Tanto para vosotros como para vuestros entornos, donde podéis trabajar desde personalidad, análisis psicológico, estructuras de diagnóstico o la parte de crear esas filosofías detrás de vuestros propios movimientos. ¿Vale? Ya están terminaditos. Los tenéis simplemente para empezar a currar con ellos. Además, vais a tener 10 PROM, ¿vale? Con funciones estructuradas para que los hagáis vosotros, ¿vale? Pero tendréis el PROM definido y ese PROM lo usaremos en una parte que es la de crear de manera colectiva, todos los que estáis en la fase, en Discord, proyectos comunes. Los 10 PROM que están sin crear, hay 10 creados, repito, 10 creados terminados, 5 que son los que uso en las empresas, 5 que los uso a nivel personal y con algunos clientes,
¿vale? Y luego 10 que son el prompting para confeccionarlo, ¿vale? Que están abiertos para que podáis llevarlos a vuestras estructuras de negocio, a vuestros modelos, para que marquéis los contextos vosotros. Llevan toda la estructura completa, toda la estructura completita, solo tendréis que meter quién sois vosotros y os diré cómo hacerlo. Cómo sacarlos de vuestro mapa cognitivo para que sean los vuestros aplicados a vuestras estructuras, con los modelos. Es decir, las 4 fases que habéis hecho de IA 50, las 4 fases que habéis hecho de IA 50, son las semillitas para crear vuestros modelos operativos. ¿Vale? Con esos 10 prompts de texto, os diré cómo sacar todo el trabajo que habéis hecho y crear GPTs que estén a la altura de los que yo os entrego. Pero serán vuestros modelos. Por ejemplo, el de Clarity Code, que es uno de los que más comercializo y es el que me hace pues, prácticamente facturar en la línea de consultoría que llevo con las empresas, que es uno de los que vais a tener. Es una metodología que ha nacido de IA 50. Ha nacido de esas 40 píldoras y me ha ayudado a crear los pasos siguientes. Métodos como Clarity Code, métodos como una estructura que tengo. ¿Quién de vosotros conoce la PNL? Vale, una manito. Bien. Los anclajes. Bien, perfecto. Sabéis que tenemos que poner el estado adecuado para hacer el anclaje, ¿no? Vale, pues estamos trabajando en un modelo donde no me hace falta el estado para generar el anclaje. Imaginar lo que podría ser crear anclajes, pero sin llevar a la persona al estado óptimo. Vale, y os digo que ha salido de IA 50, fusionando, voy a poner un poco las cartitas encima de la mesa, fusionando pictogramas egipcios. Eso lo veréis, ¿vale? Así que locura, no. Vamos a ver cómo se combina, cómo hacemos y cómo estructuramos todo esto. Vale. Para todos los que estáis en IA 50. IA 50 invertisteis 97 euros. ¿Sí? Vale. Pues, ¿qué vale la fase 5? La fase 5 la he puesto a 297. Todo lo que os he puesto. Quiero que tengáis claro una cosa. Algunos de los GPTs de esos 5 de Clarity Code, yo los he vendido por varios miles de euros. ¿Vale? Lo estoy poniendo en paquete. Solo uno de ellos. Bien, luego os explicaré por qué hago todo esto. Pero quiero que tengáis en cuenta una cosa. Los que estáis en IA 50, lo que pagasteis se descontará de eso. Es decir, que por 200 euros podéis tener toda la fase 5. Los 10 GPTs y los 10 prompts para crear vuestros GPTs. ¿Vale? ¿Regalo o no regalo? Regalazo, regalazo. Aquellos que estéis aquí que no estén en la fase, no estén dentro del módulo de IA 50, ¿vale? Podrán acceder a todo por 297. ¿Vale? Hoy, los que dentro de aproximadamente un mes y medio, ya esto no va a valer eso. ¿Vale? Ya estuvimos lanzando, vamos a empezar ya esto ya está muy maduro, ya tenemos toda la estructura hecha, hasta ahora hemos ido muy despacito porque hemos querido esto de pensar con IA, hacerlo despacio para poder testarlo, poder llevarlo a la gente y dar los pasos muy, muy firmes. Entonces vamos a ponerle el precio que realmente vale, ¿vale? Así que los que tengáis hoy, los que estéis aquí, que queráis poder acceder a IA 50 con la fase 5 completa, igual que los que están dentro, me lo decís por privado, y tendréis el mismo precio que han pagado ellos. ¿Sí? Vale, pues ¿regalo o no regalo? Pues creo que regalazo, creo que regalazo. Trabajaremos más adelante, un poquito más adelante, vamos a compartir cómo estamos trabajando, cómo trabajo yo.
cómo trabajo con el método Clarity Code, de qué manera le estamos sacando rendimiento a esto, cómo estamos haciendo consultorías que las podéis llevar a vuestro modelo de negocio, usando herramientas como esos GPTs. Así que se abre algo muy, muy potente, muy chulo. Preguntas. Venga, ¿quién quiere? ¿Alguien? ¿Alguna duda? Os he dejado patitiesos y ya no tenéis preguntas Yo ninguna. no tengo dudas, pero o sea, tengo que ir al médico porque me volviste a volar la cabeza. O sea, otra vez, doctor, y otra vez hay que meterle costuras. Postura, Muchas sí. gracias por todo. Gracias a ti, Raúl. Un placer como siempre. Por ahí una manito tengo por ahí abierta. Mari Carmen, Sí. Eh, a ver, pues yo estoy en la fase -0. menos Estoy, cero. sí, ando ocupada en muchísimas otras cosas. Aquí en México las cosas políticas están muy revueltas. Entonces, ahorita ya tengo espacio en mi mente para entrar a inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo le hago para estar por lo menos en 0, no -0? Vale, pues en este caso, como te comentaba, entrarías en lo que es darte acceso completo a la plataforma de Discord, donde están las cuatro fases más la quinta que abriríamos ahora. El conjunto lo tendrías completo desde el inicio y empezarías dentro de la plataforma, pues tienes un pequeño tutorial de cómo funciona para que puedas ir accediendo a las distintas fases. El Ok. sistema funciona ahora mismo, estaba puesto, hasta ahora han sido cuatro fases. Cada una de esas fases son 10, como 10 estructuras, 10 pildoritas, que cada una trabaja dentro de un apartado. La primera es ayudarte a generar una visión mucho más amplia, rompiendo esos mapas automáticos que tenemos en nuestra mente. La segunda nos ayuda a definir esas palabras, esos significados. La tercera, trabajaríamos sobre la parte, de hecho está puesto como visión, garganta, corazón y estómago. Y nació con esa estructura, la visión, la garganta para poder expresar, la visión para poder ver, el corazón para ponerle propósito y conexión y la parte del estómago para crear ese sistema. ¿Vale? Entonces entrarías en ese trabajito y a partir de ahora, pues las tutorías que tenemos cada 2 meses, pues te unirías a ellas. Gracias, Valeria. Muchas gracias. Simplemente a través del WhatsApp, pues tú ya me mandas por privado, oye, me interesa y quiero entrar en IA 50 y ya te lo pongo todo. De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Alguna preguntita más? ¿Alguien que... Sí, tengo una mano abierta. Olivia. Bueno, yo estoy alucinando con todo esto que trajiste porque es justamente el vacío que puede tener la PNL, lo estás, lo, lo estás llenando. Y luego la parte, otra cosa que me quedó así también muy a flor de piel que trajiste es la oportunidad del autoconocimiento, ¿no? ¡Wow! Y también la otra parte cuando la oportunidad de mejoras, entonces, en, digamos, en la alineación, bueno, no la alineación, la jerarquización de identidades, ¿no? Incluso el reconocerme que yo comunico con un arquetipo determinado, pero quiero hacerlo con otro arquetipo, ¿cuáles serían los programas a nivel mental que debo quitar y los que debo instalar? O sea, todo esto es un cohete. Sí, vale, de verdad que es alucinante. Lo ibas diciendo y yo decía, wow, esta es la otra parte de la PNL. Si en aquel momento los creadores hicieron un boom a nivel en el desarrollo personal, el, el camino que tienes por delante y los que tenemos que estamos cobijados debajo de ti es bárbaro, ¿no? Bueno, sabiéndolo aprovechar, claro.
Así que muy agradecida, Valerio. Muchísimas gracias, Olivia. Un placer enorme. A ti. Pues, familia, hasta aquí puedo leer. Como siempre, un placer enorme estar con vosotros. Tenemos por aquí Gema. Perdón, no te había visto. Adelante. Sí, abre el micro Están ahora. preguntando, he preguntado yo, ¿en qué horario sería lo de la semana que viene? Perfecto, gracias, Gema. Lo vamos a hacer igual, de ocho a 10. ¿Vale? Luego lo pondré, compartiré el vídeo en el grupo, pondré las personas que quieran alinearse para ese challenge, el- ya me lo pasáis, y aquellos que queráis aprovechar la oportunidad de la fase 5 o meteros dentro de IA 50 con las 5 fases, pues por privado me lo decís a mí y ya está. ¿Ok? Perfecto. Pues, ¿hay alguna pregunta más? Valerio, una pregunta. Sí, Salvador. Me has dicho que tenemos para el martes, miércoles y jueves, ¿no? La clase esta de 2 horas, es Ujú. como los módulos, ya los otros módulos. Bueno, el módulo 5 vas a hacer una ampliación más grande, ¿no? El módulo 5 lo vamos a poner en marcha, ya está abierto para aquellos que queráis acceder a él. Se quedará abierto completamente el lunes. Es decir, domingo por la noche se queda ya programado con las personas que hayan entrado para que el lunes puedan tener acceso, el lunes de la semana que viene. Antes de Dicho, saber, habla de ingresar de 20 euros ahora mismo, ¿no? sí, Para son dos cosas, tener gracias, Salvador. compromiso, ¿no? Efectivamente, son dos cosas. Los que queráis entrar en el programa, en el challenge, ¿vale? Tendréis que dar, es el tema simbólico que luego se os devuelve. Son 20 euros, que es vuestro compromiso. Si faltáis, pues sabéis que perdéis esos 20 euros. Es ridículo, pero quiero que tengáis mínimo un compromiso. Parece que el cerebro funciona mejor cuando sé que, sé que he metido algo y luego me lo voy a devolver. Vale. Que lo queréis, que no faltáis algún día, ya sabes que se pierde ese bono. Perdón, esos 20 euros. Si estáis los tres, pues al final podréis, se os devolverá y ya está. Eso es una cosa. Vale. ¿Qué es el challenge? La semana que viene. Me lo tenéis que decir. Plazas. Para poder hacer el challenge, mínimo van a hacer falta 20 personas. ¿Vale? Si no llegáramos a las 20 personas, pues aquellos que han decidido, aquellos que me han dado los 20 euros, simplemente se devolverían. ¿Vale? 20 personas para ese challenge. Ok. Lo de IA 50 ya queda abierto. ¿Vale? Y eso es independiente, eso no tiene nada que ver con el challenge. Simplemente tendréis esa fase donde podéis empezar a usar los 10 GPTs, 5 de ellos los que yo uso para trabajar, los otros 5 los que uso para desarrollo interno mío y para mis clientes. ¿Vale? Más los prompt de 10 GPTs, de 10 prompt para crear vuestros propios GPTs abiertos para que le metáis vuestras estructuras, vuestros contenidos y vuestras cositas. ¿Vale? Y esa fase me lo tenéis que decir también por privado. Me lo decir, oye, que me interesa el challenge y me interesa la fase 5. Perfecto. Oye, como me comentaba Mari Carmen, que no estoy en IA 50 y me interesa IA 50. Pues perfecto, paquete completo. ¿Ok? Vale, y luego para el trabajo con los chats, o sea, con los prompts y toda esta historia, ¿eso vas a dar alguna formación? Sí, señor. Vamos a dar, es un poquito más adelante, abriremos una formación para poder, pues además quiero contaros cómo yo lo hago, es decir, cómo trabajo yo con ellos. Mm, ¿Vale? mm, Así que montaremos una formación para que veáis cómo usamos esos GPTs y de qué manera se le están sacando, le estoy sacando partido, le estoy facturando con ellos. Muy bien. ¿Vale? Nada, faltaría ya pues, que nos pasara los datos de la cuenta y todo esto. Sí, eso os lo paso a todos los que me contactéis por privado, ya os lo paso todo. Ahí Raúl me dice que adelante. Estupendo, cuento contigo, a muerte. Bueno, pues Muy bien, si no queréis gracias. ninguna cosa más, no me decís ninguna cosa más. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Cerramos hasta aquí? ¿Ha estado a la altura? ¿Hemos estado a la altura? ¿Hemos cumplido expectativas? Bueno, pues enormes. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, gracias por vuestra atención. Ha sido un placer, como siempre. Y ahora sí os pido algo importante. ¿Por qué hacemos esto?
hacemos esto, y digo hacemos porque aunque yo últimamente soy la voz más visible, trabajo con estos tres, con mi querida esposa, con Cecilia, y con Juan Carlos y con Esther, que hacemos los trabajitos por detrás, ¿vale? Estamos ahí los cuatro fantásticos, ¿vale? Aunque últimamente estoy yo más presente, pero por detrás sí hacemos todas las estructuras, todos los trabajos y tal, estamos todos. Entonces, ¿por qué hacemos esto? ¿Por qué estamos dando este valor? ¿Por qué ponemos estos precios? Por algo que creemos que merece la pena. Merece la pena empezar a plantear personas que puedan ser proactivas, personas que puedan empezar a crear pues, realmente lo que hay que crear, que está todo sin hacer, está absolutamente todo sin hacer. La IA puede ser un enemigo o puede ser un aliado maravilloso y nos la están vendiendo como un enemigo. Nos están enseñando a usar múltiples herramientas sin sistemas ningunos, aisladas, con mucho ruido, pero la gente no es capaz de llevarlas a un modelo de negocio, la gran mayoría. No es capaz de poder empezar a crear soluciones a los problemas que nos vamos a enfrentar. Y esto cuando lo llevamos a empresas, pues nos estamos dando cuenta que el principal problema está aquí. Está genial usar una IA con muchos aparatejos y muchas historias y hacen imágenes y hacen todo. Pero si no sé llevarla a crear un sistema que sea eficiente, que me elimine el ruido, que me elimine la carga de estrés, que me ayude a mejorar mi propia vida, a mejorar el ecosistema donde trabajo, pues tenemos simplemente automatización de caos. Y la automatización de caos pues, nos lleva a crear un mundo que no queremos. Para nosotros ahora mismo ese crear, como dije el otro día en el WhatsApp, crear un mundo que merezca la pena ser vivido mañana por nuestros hijos, creo que merece la pena el esfuerzo. Y seremos pocos, pero me da igual. Vosotros lo contaréis a 5 y esos 5 mañana podrán vivirlo. Y cada uno de nosotros, pues al final esa cadena de impacto puede ser increíble. Así que, ¿merece la pena hacer el esfuerzo? Os garantizo que sí. Si solo una persona puede empezar a reinventar el sistema, como decía Olivia, ¿hay cosas en la PNL que se pueden mejorar? Por favor, muchísimas. Pero no solo en la PNL, en cualquier estructura de trabajo en la que tengamos. ¿Vale? Y podemos empezar a crear algo que no existe. Cosas que están generando problemas y que están las soluciones esperando a que seamos nosotros. Y el modelo este, yo puedo ser testigo de los impactos que estamos generando. Y estamos haciendo cosas maravillosas en las personas y en las empresas. Así que quiero que mientras más gente lo tenga, mejor. Porque necesitamos ser muchos, muchos. Y por eso es nuestro afán, que llegue a la máxima número de personas, que el dinero no sea un problema. Y, ¿por qué no? Mañana Dios dirá dónde estamos. Así que gracias a todos, un placer enorme y seguimos construyendo. Gracias. Buenas noches a todos.